Muy bien, chicos, buenas noches. Hoy vamos a continuar con esta unidad de programación orientada a objetos en C#. Vamos a tocar varios conceptos interesantes. Entre ellos vamos a tocar el concepto de... estábamos hablando de los métodos, hemos estado hablando de los métodos, pero vamos a hablar de un caso particular de método, que son los llamados métodos extendidos. Vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar nuestros propios métodos extendidos y cuándo reconocer que es un método de este tipo. Bien, yo voy a crear un proyecto nuevo, ya que ese es el que teníamos abierto la clase pasada. Como este va a ser un proyecto de C#, un proyecto de consola, un console app. Le vamos a colocar por nombre extended method. Todo esto lo voy a guardar, eso es el ejemplo del video anterior. Bien, pues aquí, por razones didácticas, dentro de este mismo namespace y este mismo archivo, yo voy a crear una nueva clase. Obviamente, ya saben que lo recomendable es que creemos las clases de forma aislada, independiente, cada una en un archivo separado, y que inclusive una misma clase la podemos dividir en múltiples archivos y sigue siendo la misma clase. Eso ya queda de las necesidades del programador y la magnitud del proyecto. Entonces, esto que yo voy a hacer ahora, recalco que no se debe de hacer regularmente, pero solo lo estoy haciendo de forma de explicación. Voy a crear una clase aquí. Esta clase la voy a llamar helpers. Esto de llamarla helpers es una manía mía, que ya yo tengo mucho tiempo llamándola así, desde que aprendí a utilizar esta palabrita helpers en Android, en un curso que hice en Neoinfo. Y básicamente yo voy a denominar esta clase helper, porque esa clase lo que va a almacenar es una serie de métodos que van a ser métodos extendidos, que vamos a ver el concepto mediante la práctica. No vamos a dialogar tanto sobre la teoría. Pero básicamente estos métodos extendidos son métodos que forman parte de una clase estática, pero que a su vez pueden ser implementados en otros objetos de tipos totalmente diferentes. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta clase es una clase que le he denominado helper, ¿verdad? Y hasta aquí todo está bien. Solo que esta clase no va a ser una clase de instancias, sino que va a ser una clase estática. Esto es indispensable para que mi método estático no esté asociado a la clase que lo va a definir. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya les había comentado que cuando definimos una clase como estática, no se pueden crear objetos del tipo de esa clase. Si yo vengo acá y, aunque sea public, si yo vengo acá y digo, mira, yo quiero crear una nueva instancia de helpers que se llame H y va a ser igual a new helpers, eso lamentablemente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta clase es estática, por lo tanto no se pueden crear miembros de instancia de esa clase. Entonces, la palabra reservada static nos permite garantizar de que de esa clase en particular no se creen instancias, y no lo queremos porque simplemente estamos creando esta clase particular para dentro de ella almacenar nuestros métodos estáticos. Bien. Aquí dentro yo voy a crear un método que va a ser un método que va a retornar void. Vamos a hacer public void. Este método le voy a colocar por nombre display. Display o mostrar, como usted le quiera colocar. Entonces, ese método va a recibir un parámetro que va a ser de tipo string, al cual voy a llamar s. Y este método lo único que va a hacer es que va a retornar no, sino dentro de él lo que voy a procesar es el siguiente mensaje. Voy a mostrar por consola esa letra que estoy recibiendo como parámetro, esa string que estoy recibiendo como parámetro. Esto que me está dando error aquí es sencillamente porque
los miembros de una clase que está definida como estática, debe de ser estático, y por eso me estaba marcando error ahí. Inmediatamente le añado la palabra clave static, vieron que se fue el error. Si lo quito, tengo error porque todo miembro de una clase estática debe ser estática. Entonces, cuando inmediatamente lo coloco el nombre de static, entonces no hay problema. Eso tienen que tenerlo pendiente. Entonces, hasta ahora, esto es una clase estática tradicional. Yo podría venir acá, ¿verdad? Y decir, mira, de helpers, tú me vas a utilizar el método que se llama display y me vas a mostrar en pantalla un mensaje que diga hola mundo, por decir algo. El tradicional ya, hola mundo. Y vengo acá y le digo, mira, espera que el usuario presione una tecla. Todo bien hasta aquí. Pam. Si lo ejecutamos, lo que vamos a tener, nuestra acostumbrada consola con la información que le hemos pasado al método display como parámetro. Entonces, esto que yo he creado aquí es un método estático, más no es un método extendido. Vamos a ver qué es lo que hace a un método estático convencional eh, un método extendido. Entonces, para que este método estático sea extendido, yo solamente debo de agregarle, antes de la definición del parámetro, la palabra reservada this. La palabra reservada this ya todos la conocemos, la habíamos visto a la hora de trabajar con los atributos de una clase y habíamos dicho que la palabra reservada this se referencia al contexto de la clase actual, o sea, a la clase, a esta clase. Entonces, al añadirle la palabra reservada this antes de la definición del parámetro, hemos convertido un método estático normal, como ya estábamos viendo aquí arriba, en un método extendido. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a quitar todo esto aquí, que es mi llamada a la clase helper, al método display, que es un método estático de la clase helper, y voy a dejar simplemente aquí el hola mundo. Y ese hola mundo que está ahí en pantalla, yo le voy a colocar aquí un punto. Y si se fijan, al lado de ese punto, ¿verdad? Cuando yo lo presiono, me sale la ayuda de Visual Studio. Y si ustedes van ahí, se dan cuenta de que tengo un método que dice display. Pero ¿de dónde viene ese display? Eso es un método propio de los streams. Vamos a comprobarlo. Voy a cambiarle el nombre al método. Lo voy a llamar no display, sino mostrar, para que se vea más claro la diferencia. Y ahora cuando yo presiono aquí, pongo un punto, fíjense que me debe de aparecer un método que diga mostrar. Fíjense cómo me aparece aquí. ¿Por qué me aparece ese método? Si yo comento esto que está aquí, le doy punto y escribo mostrar, no me aparece un método mostrar. Y esto es porque la definición de este método, que es un método extendido, lo que hace ese método en realidad es que extiende las funcionalidades de los string. ¿Pero de cuál string? El string que recibe como parámetro. La palabra reservada this, lo que dice es que yo puedo referenciar al propio objeto para acceder al método. Entonces, lo que tiene que ver es el tipo del objeto. Y aquí, esto quizás con un literal es medio complicado, así que vamos a hacer un string. Vamos a declarar una variable string que diga cadena, se llame cadena como identificador. Y eso simplemente va a tener aquí un texto, ¿verdad? Porque es una cadena de caracteres. Esto que ustedes ven acá, una variable del tipo string, es un objeto y como objeto tiene una serie de atributos o métodos, ¿verdad? Puede tener un atributo, puede tener un método. Entonces, como vemos acá, hay varios atributos y métodos que corresponden a un objeto del tipo string. Si yo le doy clic y me aparece el método mostrar acá, ese no es un método que esté definido en la clase string, sino que es un método que yo he extendido desde otra clase para que aplique
dentro de los tipos de datos string. Esto yo podría cambiarlo. Yo podría cambiarlo para que no afecte los streams, sino que para que afecte los INT. Por ejemplo, si yo quiero afectar los números enteros, fíjense cómo aquí me marca error mostrar, porque mostrar no es un método estático para las strings, sino para los números enteros. Para que eso me deje dar error, yo vuelvo y coloco el número, el tipo de dato string, para que ese método extendido forme parte de todos los strings que yo tenga en mi aplicación. Cuando digo todos los strings, es que pueden ser variables, como lo vemos acá, como pueden ser también literales, como teníamos anteriormente, el hola mundo. Si yo pongo hola mundo, punto, fíjense que yo puedo acceder, aunque esto es un literal, no es una variable, pues yo puedo acceder a un conjunto de atributos y métodos que forman parte de ese tipo de objetos. ¿Cómo sería el método mostrar que yo he extendido? Entonces, si yo ejecuto esto ahora, fíjense, yo no estoy mostrando un console write en ninguna parte. Vamos a mostrarle los dos. Voy a decir aquí cadena.mostrar. Bueno, está abajo, así que no hay problema. Fíjense, yo no estoy mostrando console write nada aquí. Simplemente estoy mostrando, escribiendo la palabra cadena, que es mi identificador de mi variable de tipo string que yo he definido. Y estoy llamando hola mundo, que es un literal, pero sigue siendo un objeto del tipo de la clase cadena, por lo cual puedo también extender el método mostrar a través de él. Y fíjense que sin llamar ningún console writeLine, yo puedo obtener ese resultado en pantalla de esos datos. ¿Por qué está mostrándome hola mundo en pantalla y un texto en pantalla? Por la sencilla razón de que el método mostrar lo que hace es que la variable o el argumento que recibe como parámetro, pues lo muestra en pantalla con una instrucción console writeLine. No sé si tienen alguna pregunta, si es que no me estoy expresando bien, me pueden interrumpir porque nada vale que yo esté hablando sin que me entiendan. Preguntas. Preguntas. Nadie tiene preguntas. Entonces, Francis, solamente con incluir el console write en el método, entonces, y allá llamándolo, con mostrar. Entonces, todo lo que esté allá dentro del main se va a imprimir, todo lo que se stream. Te voy a explicar nuevamente. Mira, un método extendido es un método que forma parte de otra clase, pero que tú puedes utilizar en un objeto, en una instancia de otra clase, siempre y cuando el tipo de ese objeto sea igual al tipo del parámetro que espera recibir el método. ¿Por qué mostrar aparece en cadena y en hola mundo? Aparece mostrar porque yo estoy esperando un string como argumento. Si yo estuviese esperando un int, yo solamente pudiera hacer eso a través de una variable del tipo int. De no ser así, no podría llamar ese método mostrar, como me está dando error ahí el compilador. Y fíjate que si yo cambio el tipo del argumento, lo cambio a string, pues el que me daría error sería el mostrar que aplica al int, al entero. Esto es un poquito, vamos a ver cómo se lo explico mejor. Fíjense qué pasa. Yo tengo un objeto, ¿verdad? Los objetos tienen... Pero vamos a ver qué es lo que dice. Los objetos tienen un conjunto de atributos y características, ¿verdad? Características y funcionalidades, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces yo puedo requerir ampliar las funcionalidades dentro de esa clase sin necesidad de modificar la clase, dentro de las instancias de la clase, perdón, sin necesidad de modificar la clase. Vamos a entrar en contexto. Vamos a crear una nueva clase, ¿verdad? Nueva clase.
Y esta clase yo le voy a colocar por nombre mensaje.cs. Entonces este mensaje va a tener un par de atributos de tipo string, como serían autor y vamos a ponerlo público. No debería, pero bueno, voy a colocarlo público. Autor y mensaje, por ejemplo. O post, voy a poner post. ¿Verdad? Fíjense, esa clase solamente tiene esos dos atributos definidos. Yo no les he definido ningún comportamiento en particular. Podría tener un comportamiento aquí peculiar que yo quiera aplicar. Pero ¿qué sucede? Este comportamiento que yo quiero aplicar, yo quiero que sea propio no de la clase, sino de los objetos del tipo de esa clase. Vamos a, por ejemplo, a lograr que cada vez que alguien escriba un mensaje, pues podamos obtener el autor y el post. Un método que nos devuelva eso en una línea de texto. Quién fue el autor del post y el mensaje que mandó. Entonces, si yo no defino una funcionalidad que haga eso, eso no lo voy a poder hacer. Yo pudiera venir aquí y escribir un método, ¿verdad?, que haga esa funcionalidad, pero de momento a mí no me interesa crear ninguna funcionalidad aquí, porque yo quiero mantener esta clase simplemente con esos dos atributos, por la razón que sea. Y una de ellas, casi siempre la más importante, es que yo pueda utilizar esto con clases que hereden de esa clase, sin necesidad de que yo pueda dañar o cambiar la estructura, porque sencillamente esa funcionalidad no va con la descripción de la clase. Es algo que yo como programador quiero utilizar para mi comodidad. No es algo que va intrínseco en la clase. Porque acuérdense que en la clase solamente debe definirse sus atributos y sus comportamientos, cosas que son propias de la clase. Y esto que yo quiero hacer, demostrar el autor y el post a conveniencia, es algo que me beneficia a mí como programador. Entonces, yo no voy a dañar la estructura de la clase creando un método que no tiene que ver con la propia clase, sino con una funcionalidad que yo como programador quiero aplicar. En vez de yo dañar la clase escribiendo ese método ahí, puedo crear una clase, como yo la creé aquí, estática, donde yo agregue todas esas funcionalidades que no son propias de ninguna clase en particular, pero que yo quiera asociar con una clase en específico por medio al argumento que recibe el método a la hora de ser ejecutado. Entonces, por ejemplo, yo podría venir aquí y escribir un método estático, que también sea void, que lo que haga es que en vez de recibir un string o en vez de recibir un int, reciba un objeto del tipo mensaje. Y ese mensaje lo voy a llamar m, por ejemplo, lo voy a llamar m. Esto que me sale aquí, vamos a ver si fue que no lo extended methods. Ah, ya sé. Control punto. ¿Por qué me marca acá? Déjame ver. Ah, es que no le he puesto el nombre. ¿Qué se llama? Mostrar mensaje. Mostrar mensaje. Y este método mostrar mensaje va a recibir simplemente un mensaje, pero un mensaje no es un tipo ordinario como string o int o predefinido, mejor dicho, sino que es un tipo de dato que yo he creado que simplemente define un conjunto de campos para los objetos que se instancian a partir de esa clase. Entonces yo quiero que para cada objeto que se cree de esa clase se pueda mostrar en pantalla el contenido del mensaje a través de este método.
que yo he definido en una clase estática. No formo parte de la clase a la que yo quiero añadir el método. Y vengo acá y le digo, bueno, mira, tú me vas a mostrar en consola. Simplemente podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con string literals. Puedo decirle, mira, tú me vas a mostrar aquí a m.autor y una separación para el mensaje. m.mensaje. Perdón, post fue que le pusimos. Post. De esta manera, y ya cuando yo venga acá y defina un objeto de ese tipo, puedo acceder a ese método que yo he extendido a esa clase, aunque ese método no está definido dentro de la clase. Ah, bueno, esto no se va a comentar. Voy a venir acá y decir, mira, mensaje, que va a llamar mensaje, va a ser igual a new mensaje. Y le voy a decir, mira, mensaje.autor va a ser igual a Francis, ¿verdad? Como lo habíamos hecho antes, asignándole propiedades a un objeto, mensaje.post. Ups, lo escribí mal. Y escribimos un mensaje, hola, desde el método extendido. Y aquí con yo decir mensaje, punto, mostrar mensaje. Ups, me faltó la palabra. Bueno, ¿quién me dice por qué? Yo creo que lo dije ya. Pero ¿quién me dice por qué no me aparece el método mostrar mensaje? La palabra this. Exacto. Entonces le ponemos aquí. Ahora sí nos va a aparecer el método mostrar mensaje. Y fíjense cómo a la hora de yo ejecutar mi aplicación, estoy utilizando un método como si fuera propio de la clase mensaje, ¿verdad? Eso me está dando el resultado acá. Sin embargo, ese método no está definido dentro de la clase, sino que yo lo estoy extendiendo hacia la clase, de manera que las instancias que se creen de esa clase puedan acceder a ese método sin la necesidad de que yo defina el método dentro de la clase. Entonces, los métodos extendidos en Visual Studio, no he comprobado en Visual Studio Code, tienen una singularidad para diferenciarse de los métodos tradicionales. Y es que muestran como una flecha hacia abajo. Muestran como una flecha hacia abajo. Esto es porque estamos ejecutando el programa. Para marcar que gráficamente que este método se trata de un método. Déjame agrandar esto. Se trata de un método extendido. Esa flecha que está aquí hacia abajo hace alusión a que ese método no es un método tradicional como este, que es getType, que no tiene ninguna flecha, ni getHashCode, ni nada de eso, porque no son métodos extendidos, sino métodos que forman parte de la clase de la cual se instanció mensaje. Acuérdense que estos métodos son los que heredan mensaje, la clase mensaje, de la clase Object, que aunque nosotros no lo definimos ni le marcamos la herencia de forma expresa, ¿verdad? Sino que por omisión, toda clase que se cree en C# va a heredar de la clase Object, por eso heredamos esos métodos. Pero este método ni pertenece a Object, ni pertenece a mensaje, sino que es parte de nuestra clase estática que hemos definido para esos fines. ¿Alguna pregunta? O no sé si queda duda todavía. Sí, vamos bien ahí. Ahí. Entonces, la idea es, señores, que siempre nosotros debemos de escribir métodos
que tengan que ver directamente con la clase, tengan una correspondencia directa con la clase. Es así que si yo en una clase que se llama operaciones matemáticas, que se supone que yo además tengo que tener ahí operaciones matemáticas, no voy a colocar un método en esa porque yo lo necesito usar en esa clase que se llame corrector ortográfico, porque obviamente no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces aquí yo puedo crear ese método y no importaría después en qué tipo de clase yo llamarlo, simplemente tendría que definir ese método con una sobrecarga para diferentes tipos de datos. Que acuérdense que yo puedo tener un mismo mensaje, un mismo método definido dentro de una clase siempre y cuando, con un mismo nombre, perdón, siempre y cuando yo cambie el tipo de parámetro o el número de parámetros. Es así que aquí me está dando error porque esto está esperando un objeto del tipo mensaje, pero si volvemos al ejemplo anterior donde escribíamos un mensaje en pantalla, podríamos cambiar la palabra mensaje por string y obviamente ahí sí nos lo permitiría cambiar la letra. Aunque se llaman igual, esto es lo que se llama sobrecarga de métodos, aunque se llaman igual, al tener diferentes números de parámetros, yo puedo acceder a ellos según yo lo demande. Y estos métodos ningunos están definidos dentro de la clase a la cual están extendiendo, sino que nos permiten de esta manera crear esta asociación, extender las funcionalidades de otras clases. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo justamente esta mañana estaba tratando de crear un método extendido, estaba probando en trabajo, pero me daba un error, si mal no recuerdo, me decía que era como que la clase no estaba como en un nivel superior, algo así me decía, no me funcionaba. Me aparecía el nombre de método en error y me decía un mensaje parecido a ese. Bueno, básicamente, cuando tú vas a hacer métodos extendidos, lo recomendable es que la clase que tú defines para almacenarlos sea también estática. Tienes que verificar si le estabas creando. Aún así me decía ese mensaje. Aún así. Sí. Es que está raro. Tú lo que tienes que definirlas en el mismo namespace y si no están en el mismo namespace, pues importar el namespace donde está tu clase helper o el nombre que tú le pongas y usarlo. O sea, tendríamos que ver contigo puntualmente. No sé si tengo permiso de administración para compartir tu pantalla o nos pueda mostrar un print screen en WhatsApp del mensaje del error. La computadora del trabajo. Ah, bueno, pues mañana mándanos un print screen para que lo veamos y veamos qué está pasando ahí, pero eso debe de funcionar nítido. Ok, ¿Preguntas? perfecto. Aparte de esa, claro está. No. Francis, ¿por qué no funciona sin el this? Sin la palabra reservada. Sin el dis. No, porque sin eso no es un método extendido, sino un método estático tradicional, como ya lo hemos visto y lo hemos utilizado. Acuérdense que un método estático tradicional está asociado al nombre de la propia clase. Yo no tengo que crear instancia de la clase para acceder a él. Pero la palabra reservada this lo que hace es que yo pueda extender ese método como una funcionalidad del tipo del parámetro que espera recibir el método. Y esa es la diferencia. Por eso hay que añadirle la palabra reservada this. Aquí el this viene siendo un operador, si tú te fijas, no como lo usábamos antes, que decíamos this, punto, tal cosa, ¿verdad? No lo estamos usando como una referencia, vamos a decirlo así, aunque no esté bien explicado, sino que aquí lo que esto está haciendo es operando sobre este parámetro. Él está diciendo, mira, esto va a aplicar a lo que se pase como parámetro. Y eso es básicamente lo que quiere decir. Por eso tenemos que colocarle la palabra reservada this. Sin la palabra this, eso es un método estático cualquiera, normal y corriente. Con la palabra this, pues ya es un método extendido. Uepa, ¿qué pasó? Perdón, Francis. Creo que algo de lo que decía Adrián, mandé una imagen en el WhatsApp
sobre algo, sobre los niveles, que si debe estar definido en un nivel más alto o algo así, cuando comencé a hacer este mismo ejemplo, porque apenas llegué ahora y Ah, entonces mira qué sucede. Yo estoy viendo la imagen. podría andar por ahí quizás. Estoy viendo la imagen. Lo que pasa es que se está creando la clase helper dentro de la clase program. Chequeate eso, Adrián, a ver si anda por ahí el tema. Sí, es verdad. Mírenlo, lo voy a mostrar aquí para que lo vean los chicos en... Mírenlo ahí. Esta es la clase y estas son las llaves que delimitan el bloque de la clase. Y aquí dentro de una clase tú no puedes tener esa clase creada. Hay una situación de un concepto medio avanzado de C# donde eso podría ser posible, que es un concepto que se llama nested class, que eso creo que no lo vamos a ver aquí porque como les digo es un concepto avanzado de C# y a menos de que ustedes alguno quiera tomar el examen de la certificación de C#, lo podríamos ver en una sesión aparte, sí, ahí sí, pero no es algo que se use muy a menudo y obviamente por eso te está dando error. Lo ideal es que tú lo hagas fuera de la clase, porque cuando defines una clase dentro de otra clase, lo que estás haciendo es un nested class y eso es un concepto que no vamos a ver en este curso todavía. Sí, de hecho, desde que corté el método, la clase la clase helper, de que la corto y la saco de los delimitadores de las llaves del program, de la clase program, funciona bien. Exacto, porque ese es el problema. Tú estás como creando una clase esclava de otra clase. Entonces él te dice, oye, tú no puedes hacer esto. Esta clase tiene que ser de un nivel superior. Y es en el concepto de que la clase helper que tú estás creando dentro del program es como una pequeña clase esclava dentro del program y eso lo complica todo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Por eso, señores, no es recomendable que ustedes estén creando las clases en el mismo archivo. Créanla en archivos separados para que no se me enreden. ¿Preguntas? No, hasta ahora bien, vamos bien. Bien, pues vamos a, eso es, yo creo que nos falta, sí, nos falta el tema de las propiedades, pero yo les indiqué un video donde estaban todos los temas que faltaban. Yo no me voy a detener a explicar eso porque ya yo se lo puse como tarea que vean ese video, porque no podemos pasar el tiempo hablando de propiedades, clases y tipo de métodos. Ya vamos a entrar a ver ahora los temas de qué son los arreglos y qué son las listas. Y vamos a ver métodos que operan sobre esos dos tipos de datos muy particulares de, de estos lenguajes de programación, de este lenguaje de programación. Y para eso vamos a tomar un pequeño break. Yo tengo que entrar el vehículo, lo tengo en la calle. Entonces aprovechen, tomen agua y retornamos en 10 minutos o menos. Ok. Ok. Ok, pueden conversar entre ustedes en lo que yo vengo también, no hay problema. Voy a detener el video.